Los clips de video presentados a continuación en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, cabe recalcar que los sucesos presentados están tomados de una historia real. Si crees que los ángeles no existen en la vida real, esta historia te convencerá tal vez de lo contrario. Gonzalo, el protagonista de esta historia, tampoco creía en ángeles ni en nada que tuviera que ver con las cosas de Dios. Se había hecho ateo, siendo un adolescente, cuando entró en contacto con las lecturas y círculos comunistas de su ciudad. Su país experimentaba en ese momento el inicio de lo que terminaría convirtiéndose en un cruento proceso de violencia política, y Gonzalo, como tantos jóvenes de su generación, se dejó engañar por cantos de sirena de aquel huracán supuestamente revolucionario que se empezaba a desatar en aquel entonces. Cuando entró a la universidad pública de su país, este proceso de decadencia ideológica se profundizó. El ateísmo en Gonzalo había sido hasta entonces un tema personal que escondía a las personas que lo habían conocido siendo un niño religioso. Pero en la universidad encontró una comunidad de jóvenes que experimentaban su mismo proceso y que lo llenaron de un espíritu de grupo que lo tornó aún más rebelde y que lo llevó a manifestarle abiertamente a su familia que ya no creía en Dios y que era un militante político. Su madre, una mujer profundamente creyente, no respondió a la rebeldía de su hijo con violencia, pues entendió sabiamente que el fuego no se extingue con gasolina. Sufrió en silencio las palabras hirientes de su hijo y reforzó sus oraciones nocturnas en las que pedía a su Dios que perdonara a Gonzalo por el camino tan errado por el que estaba llevando su juventud. Y le rogaba también que por favor lo hiciera retornar al redil. Pero Dios escribe derecho en las líneas torcidas, y aquella mujer no podía imaginar en ese momento los enigmáticos caminos que el Creador escogería para hacer que su hijo retomara el sendero de la fe. De momento todo siguió normal. Gonzalo se involucró cada vez más en aquellos círculos políticos y llegó a participar del enfrentamiento directo con la policía en manifestaciones que destruían los recursos públicos de la ciudadanía, en verdaderos actos de vandalismo. Y mientras tanto, su madre, que sabía que su hijo estaba involucrado en los desmanes, se aferraba aún más a la oración. Cierto día el comisario político que daba las orientaciones a Gonzalo le manifestó que en realidad todo este tiempo él se encontraba en un periodo de prueba, pero que dicho periodo había ya finalizado totalmente con éxito y que en consecuencia Gonzalo ya estaba preparado para asumir responsabilidades aún más importantes con su organización. Con estas palabras bonitas aquel hombre disfrazaba lo que en realidad le estaba intentando transmitir a Gonzalo. Sería usado como carne de cañón para poner artefactos explosivos en actividades terroristas. Para ese momento Gonzalo había perdido por completo la individualidad y se había entregado por completo a una idea absurda por la cual estaba discutiendo y dispuesto a dar su vida. Así que no dudó en aceptar. Tras recibir esta breve capacitación clandestina sobre el uso y la fabricación de explosivos, a Gonzalo se le fue encomendada la tarea de cada vez mayor calado. Al principio, solo tuvo que poner bombas panfletarias, que tras una pequeña y controlada explosión dejaban en el aire cientos de octavillas con propaganda política de su organización. Pero conforme fue pasando el tiempo, a Gonzalo se le encomendaron acciones cada vez más delicadas, hasta que finalmente un día se le entregó junto a otro compañero que le fue asignado para tal fin, el poner una bomba en un centro de policías de la ciudad. Aunque en el fondo su ser no sentía esa maldad o ese impulso de hacer eso, y sentía por el contrario algo de nervios, Gonzalo estaba ya totalmente entregado a lo que consideraba una causa justa y aceptó semejante responsabilidad. Pero entonces las oraciones de su madre fueron finalmente escuchadas. El día señalado para el atentado terrorista, a Gonzalo se le presentaron 1001 impedimentos que le imposibilitaron llegar a tiempo. El carro que le habían encomendado para transportarse se le averió y cuando por fin pudo arreglar el problema mecánico, se vio envuelto en un atascamiento de carros que duró horas.
Para cuando se pudo zafar de todo aquello, escuchó una fuerte explosión al norte de la ciudad. Comprendió que su compañero había seguido sin él, y comprendió también que se equivocó al hacerlo, pues no puso la bomba en el centro de policía, sino en el lugar por el que transitaban diariamente cientos de civiles. No le costó tampoco mucho tiempo caer en cuenta de que el lugar en el que estalló la bomba era muy cercano a la zona en la que su madre trabajaba todos los días haciendo aseo en las casas de familias. Gonzalo sintió que su mundo se colapsaba y corrió aceleradamente para llegar hasta el lugar y comprobar el estado de salud de su madre. Pero no alcanzó a llegar. A medio camino fue detenido por las autoridades, que en un tiempo récord identificaron su nombre como uno de los responsables y se lo llevaron detenido. En el calabozo, Gonzalo fue sometido a una serie de violentos interrogatorios y a toda clase de torturas por parte de los policías y militares, que en medio de la guerra que tenía lugar en su país habían abandonado cualquier respeto por los derechos humanos, abrazando a la verdad. Gonzalo se mantuvo firme en que él no había puesto ninguna bomba y se negó a delatar a los nombres de sus compañeros. Aquella situación se extendió durante semanas, tras las cuales Gonzalo fue encerrado en completo aislamiento sin tener ningún contacto con otro ser humano. Fueron meses en los que estuvo a punto de volverse loco, pues experimentaba una soledad avasallante, a la que se sumaba el hecho de no saber si su madre estaba viva o muerta. Pero ni siquiera entonces Gonzalo abandonó su ateísmo y volvió a abrazar su fe en Dios. Eso solo lo hizo aquella mañana en que, de manera imprevista y sin saber por qué, fue liberado de prisión y se le entregó el mismo carro en el que había sido capturado. Conduciéndolo, el hombre se dirigió a toda prisa a casa para sacarse la incertidumbre en la que estaba desde hacía meses. No le importó que estuviera cayendo sobre la ciudad un aguacero torrencial, pues lo único que lo motivaba era llegar cuanto antes a casa. Sin embargo, cuando en medio de toda esa lluvia vio algo, vio en medio de una calle a un niño indefenso llorando mientras se mojaba. Gonzalo frenó su auto en seco. Aunque ateo, el hombre tenía un profundo sentimiento social que lo había llevado por el camino de su militancia. No soportaba las injusticias y pese a la prisa que llevaba, le fue imposible no solidarizarse con aquel chico. Detuvo su auto y bajó para darle un poco de auxilio. Lo que pasó entonces fue francamente sorprendente. El niño aceptó dócilmente ser subido en el auto y se ubicó en la parte trasera. Gonzalo siguió corriendo de manera acelerada en su auto, pero entonces escuchó que el pequeño le decía unas palabras que le cambiaron la vida para siempre. «No te preocupes, tu madre está bien». Gonzalo volvió a frenar en seco para darse la vuelta a interrogar al pequeño, pues no entendía cómo él podía saber el motivo de su prisa. Pero cuando se dio la vuelta, el asiento de atrás se encontraba vacío. Unos minutos después, Gonzalo llegó a casa y efectivamente encontró a su madre sana y salva. Tras los largos minutos que duró el reencuentro, abrazados y llorando, el hombre se atrevió a contarle a su madre lo sucedido. Para ella no había lugar a dudas. Se trataba de un ángel enviado por Dios para integrar a Gonzalo al camino de la fe. Y vaya si lo consiguió. Desde entonces, aquel hombre no solo rompió todo vínculo con sus antiguos camaradas políticos, sino que se convirtió en un hombre de oración que leía la Biblia todos los días y asistía a la iglesia todos los domingos. Dios transmite mensajes de fe a los corazones de los que más dudan, porque sabe que ellos, en el fondo, pueden regresar a encontrar el camino de la fe y del amor puro y sincero que solo se puede hallar teniendo una vida con Dios. Si te gustó el video, no olvides darle like y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Además, si te gustaría compartir esta historia para que muchas otras personas la sepan, no dudes en pasársela a tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para conocer más historias como esta. Y nos vemos en la siguiente historia, en este tu canal favorito, Enigma.